San Marcos capítulo 9, del versículo 14 en adelante comienza hablando de esto. Cuando llegó el Señor Jesús donde estaban los discípulos, después de haber pasado en el monte de la transfiguración, dice el versículo 15, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús era bastante popular, ¿verdad? Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Se había dado cuenta el Señor que esta gente que salió a saludarlo y todo, había estado discutiendo con los discípulos. Y por eso les hace la pregunta, ¿qué estaban discutiendo ustedes? Versículo 17. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, note bien la frase que sigue, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. No es que el hombre no tenía fe, pero ¿qué concepto tenía él con la fe que manifestaba hasta ese momento? Un hombre, está esto en San Mateo, que padecía de lepra, se acercó donde Jesús un día y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre como que no tenía seguridad si Jesús iba a querer hacerlo, pero no tenía duda de que podía hacerlo. Porque no le dijo, si puedes, sino le dijo, si quieres. No estoy seguro, no sé cómo tú me ves a mí, siendo un leproso, pero si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Escritura que Jesús le contestó diciendo que quiero, sé limpio. Y el hombre fue limpio de la lepra en forma instantánea. Este no es el caso de este papá. Él ha venido en busca de Jesús. No quiere decir que no tiene fe, pero su fe está experimentando una situación movediza. Ya habían pasado quién sabe cuántos minutos
en que los discípulos habían estado tratando de echar fuera aquel demonio y no lo habían logrado. Probablemente esto acrecentó un poquito más la situación en el hombre. Ahora él está pensando, ¿irá a poder este señor? Los discípulos de él no pudieron. Para ese tiempo está apenas resurgiendo el mover del poder de Dios entre el pueblo judío. Habían transcurrido aproximadamente 400 años en que Dios no se había manifestado al pueblo de Israel ni por profeta, ni por visión. Juan el Bautista había nacido un poco atrás y ahora es que está resurgiendo la manifestación del poder de Dios. Pero recordemos que Juan el Bautista no era un evangelista de sanidad divina. Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento. Se ocupaba de lo espiritual, del alma, y no de las situaciones físicas de la gente. No se dice que Juan estaba orando por los ciegos no. Juan estaba esperando que eso ocurriera. Pero para él, Juan el Bautista está considerando que esa situación, cuando se dé, va a ser una confirmación de que el Mesías ha llegado. Por eso cuando estaba en la cárcel, llamó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan donde Jesús. A pesar de que él, cuando lo bautizó al Señor, él había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora manda a 2 discípulos de él y le dice, vayan y pregúntenle al maestro si es él el que habría de venir o si esperaremos a otro. ¿Ha tenido usted alguna vez un poquito de crisis de fe? ¿Sí o no? ¿Ha tenido? ¿Quiénes han tenido en algún momento un poco de crisis de fe? Orar por algo y ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Otras veces usted ha tenido una seguridad, una certeza, que eso no va a poder ser de otra manera y es exactamente así como usted lo creyó. Esos son los 2 aspectos, los 2 conceptos de fe a los cuales quiero hacer referencia en esta tarde. 2 conceptos válidos sobre la fe. Vea, por favor, un momentito aquí en Santiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué promete? Le será dada. Pero eso sí, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y garantiza diciendo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Volviendo a San Marcos capítulo 9, vemos entonces que aquel hombre está diciendo, comunicando al Señor, he traído a mi hijo
lo he traído a tus discípulos, ellos no han podido hacer nada, pero si puedes hacer algo, versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Como respuesta a eso, el Señor deja sorprendido a aquel hombre cuando le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, equivale a decirle, amiguito, el problema no está conmigo, el problema está contigo. Yo puedo hacer, pero la cosa es, ¿puedes tú creer? Porque las cosas que nosotros recibimos de Dios es en respuesta a la fe. Ahora, hermano, a veces tomamos la impresión de que hay algunos superhéroes de fe. Y hay gente que ha manifestado una fe sorprendente, de la cual el Señor mismo ha dado testimonio, y ya lo veremos en un momento. Pero no necesariamente debemos calificar a eso como superhéroes. Hay dos niveles de fe que nosotros podemos ejercer. Uno es producto del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo cuando nosotros oímos de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Una persona o un grupo de personas está en un lugar, como por ejemplo lo estuvieron un grupo de hombres creyentes en el Señor. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 19. Pero el apóstol Pablo les hace una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos habían tenido fe para creer en el Señor y recibirlo como su Salvador. Pero a ellos que han tenido esa fe y que han echado mano a la salvación de esa manera, el apóstol Pablo les hace la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo en ese momento cuando creísteis? Y ellos se quedan viéndolo y le dice: ni siquiera hemos oído hablar que si existe el Espíritu Santo. Entonces le dice: ¿cómo? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y al final el apóstol termina hablándoles de la palabra del Señor y hablándoles de la experiencia pentecostal de recibir el Espíritu Santo, y la culminación de esa historia es que ellos también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí tenemos entonces en esta historia algo sumamente interesante que dice el versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, está respondiendo a Jesús, clamó y dijo: creo. Pero al mismo tiempo, ¿qué más le dijo? Ayuda mi incredulidad. Y ahora sí le vamos a decir, un momentito, caballero, un momentito. ¿Cómo que creo y ayuda mi incredulidad? Esto no está bien ahí. O crees o no crees, le diría más de uno. Pero no hay contradicción en el asunto. Él sí cree. Pero él necesita algo más que estimule otro concepto de fe, que no entra por el cerebro, entra al corazón como una revelación del Dios de gracia. Es la fe
que el Señor nos da para poder echar mano de aquello que no es posible procesar por puros conceptos humanos. Yo creo en Dios, creo en su existencia, creo en su poder, creo en su bondad. Pero a veces hay momentos de crisis en la fe. Y ahí está este hombre manifestando esa crisis. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Y qué pasó? En aquel momento la multitud se agolpaba, dice el versículo 25. Entonces el Señor reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué hizo? Salió, porque eso fue la orden que recibió, tenía que irse. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Chao, Dios te bendiga. El muchacho se fue feliz con el papá. Hermano, en San Marcos capítulo 5 hay una referencia a un caso que tiene relación con lo que venimos hablando. San Marcos capítulo 5. Jesús se ve abordado por un hombre, como dice el versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Tenía fe este hombre? Sí. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Se da cuenta? Qué interesante de esta fe. Esta fe ya había programado el proceso. Jairo está viendo a Jesús, lo ve entrar, lo ve hacer una ceremonia, lo ve estirar la mano, la ve ponerla sobre, así es que él está pensando. Y está en eso cuando una mujer, sin protocolo de ninguna clase, había oído hablar de Jesús y llegó a una conclusión: si yo logro tocar el borde del vestido, él no tiene que tocarme, él no tiene que estirar la mano, él no tiene que... No, si yo logro tocarle el borde del vestido, yo voy a ser sana. Qué diferencia, ¿no? Jairo, el principal de la sinagoga, tal vez su educación, sus conocimientos y todo lo tienen programado. Esta mujer recibe una chispa de fe, que es un concepto diferente. Por algo ella llegó a la conclusión: si yo logro tocar el borde del vestido de él, se acabó, con eso es suficiente, yo voy a ser sana. Así es que la gente está rodeando a Jesús y Jesús tiene que estar atendiendo a la gente. Jairo está allí cruzando los dedos. Ay, que se apure el Señor, porque la hija estaba agonizando y él quiere que Jesús vaya, que Jesús llegue, que Jesús entre, que Jesús estire la mano, que Jesús la toque, que Jesús la levante y que se la devuelva sana. La señora está abriéndose paso, tratando de empujar por aquí y por allá, para ver si encuentra una pasadita entre el público y tocar el borde del vestido. Por fin se descuidaron un poquito, no tal vez llamarlo necesariamente descuido, pero a como la gente se estaba moviendo, por fin la señora encuentra, alarga la mano,
toca el borde del vestido. Jesús no la ha visto. Jesús no hizo ninguna ceremonia. No. Ella tocó el borde del vestido. Y en ese instante sintió que un poder corrió por todo su cuerpo y se dio cuenta que estaba sana de aquel azote, aquella enfermedad. Ella quedó totalmente sana. La mujer está feliz, se ha dado cuenta, nadie más lo sabe, pero ella lo sabe. Bendita fe, aleluya. Oh, pero ella no contaba con esto, que Jesús de momentito dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo quiero que usted piense, cuando menos así pensé yo, o pienso cuando leo eso. La señora preocupada porque Jesús está diciendo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y volviendo a ver así para el lado. Jairo diciendo: ay, ¿para qué tocaron el vestido del Señor? Esto se está alargando. La mujer al fin se dio cuenta y dijo: no, aquí yo no voy a poder pasar anónima, así es que voy a tener que salir al frente. Y por fin se pone ahí frente al Señor y le dice: Señor, fui yo quien te tocó. Yo te toqué. Pero yo quiero que note usted bien lo que pasa, porque aquí hay una expresión importante en nuestra consideración. Dice en el versículo 29, estamos en Marcos 5. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hay muchos que tocan al Señor y no sucede nada. Hay otros que tocan el borde del vestido nada más y sacan virtud. Este es el asunto. Entonces la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo quiero que usted piense un momentito en la frase: le dijo toda la verdad. ¿Cuál fue toda la verdad? Ella no fue que nada más le dijo: yo fui quien te toqué, me metí así y alargué la mano. No, le dijo toda la verdad. La señora le comenzó a decir: bueno, yo era una mujer sana, pero hace 12 años resultó que... ¿Y usted se imagina a Jairo? Esta mujer. Y la señora, y fui a un doctor, pero no, nada pudo hacer por mí. Entonces me recomendaron al doctor fulano de tal. Mi Jairo dice: ¿qué me importa a mí? Ay, mujer, acaba de una vez por todas. Hay una fe que desespera más bien a la gente, porque quieren de Dios, pero de alguna manera no están totalmente confiados en aquello que Dios va a hacer. ¿Qué importa que haya una historia o dos o tres ahí de por medio? Cuando termine, el Señor hará lo que va a hacer y las cosas van a suceder. Deje tranquilo, descanse en el Señor, deje que su fe actúe. Le dijo toda la verdad. Y por último, al fin entró diciendo: y como oí hablar de ti,
Yo me metí allí y ya Jairo estaba más o menos contento porque se daba cuenta que ya la historia estaba terminando. Lo malo fue que en ese momento le tocaron y vuelve a ver, y era uno de sus criados, para darle una mala noticia. Le dice: ya no molestes más al maestro, ya murió. Yo quiero que piense como papá usted, o como mamá, que está usted allí, que su hijo o su hija está en agonía, y que usted está esperando que Jesús vaya y resuelva la situación, y que alguien, cuando ya después de haber esperado el tiempo que esperó, ahora ya llegó al punto de que ya Jesús se va a ir, pero ahora me vienen con esa noticia de que se murió, ya no molestes más al maestro. Y Jesús oyó. Quiere decir que Jairo estaba cerca de donde estaba Jesús. Quiere decir que los hombres que le hablaron a Jairo hablaron suficientemente alto para que escuchara. Y Jesús oyó y vuelve a ver a Jairo. El Señor se sonríe. Jairo, yo me lo imagino sin sonrisa, porque cuando lo ve dice: ay, si supiera lo que me acaban de decir. Pero Jesús sorprende a Jairo diciéndole que no temas. Jairo, no temas, cree solamente. Cree. No renuncies a tu fe, no claudiques, aférrate. ¿Sabe que algunas personas a veces dejan perder algunas bendiciones cuando está justamente para caer la bendición? Porque sostienen su situación de fe hasta cierto límite, pero las circunstancias del derredor influyen poderosamente en sus vidas y lo echan a perder todo. Yo le digo en esta tarde a usted que me escucha: no claudique en su fe, no pierda la esperanza. Jesús no está sujeto a las circunstancias. Las circunstancias pueden ser totalmente negativas. Las circunstancias pueden ser completamente en contra suya. Las circunstancias pueden ser circunstancias no favorables bajo ningún lado. Pero a pesar de todo, el Dios en el cual usted tiene puesta su fe, ese Dios supera las circunstancias. ¡Aleluya! Ese Dios es capaz de superar las circunstancias y sacarnos adelante. Y eso es lo que estamos hablando. Hay dos aspectos en que podemos nosotros manifestar la fe. Una es la fe que entra por la cabeza, que no es que es mala, pero que muchas veces la falta de información, la falta de conocimiento de algunas cosas nos hacen tambalear un poco. En cambio, la otra fe la otra fe tiene un ímpetu, tiene una fortaleza. Se avienta de una manera tal que permite que hasta el Señor mismo se declare maravillado. Vamos a ver un poquito acerca de eso. En primer lugar, yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15.
¿Lo tiene? Versículo 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, ¿qué decía? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús siguió caminando como que si no había oído nada. Y la señora seguía dando voces, Jesús, Hijo de David, socórreme. Y Jesús seguía caminando. Y la mujer gritando. Vea lo que dice el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron. Le dijeron a Jesús, despídela, Señor, despídela. Ahora eso de despídela no se puede entender claro si ellos simplemente dile que se vaya o si era hazle el milagro. No se sabe. Pero ellos le dicen despídela, pues da voces tras nosotros. Y Jesús, mostrándose como muy duro en tal momento, dice palabras que a cualquier otro hubieran desconcertado y desanimado. Porque Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta señora no es judía, era sirofenicia. Entonces Jesús está diciendo, esto que yo tengo no es sino para los hijos. Pero la mujer, en vez de desalentarse, en vez de ponerse a llorar, en vez de enojarse, vino, se postró ante él, dice el versículo 25, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, sí. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. A mí me encanta cuando leo eso. Porque el Señor no dijo, hágase conforme a mi poder, sino conforme a lo que crees. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué dice después? ¿Ah? De inmediato, así, de una vez por todas. Déjeme decirle, hermano mío, hay siempre esperanza en la fe en el Señor. Nosotros necesitamos entender esto. Hay mucho más que usted y yo podemos obtener del Señor si tan solo nosotros tenemos entendimiento acerca de estos conceptos relacionados a la fe. Porque hay una fe que entra por acá, producto de lo que oímos de la palabra, producto de llegar a una especie de convencimiento. Decimos, bueno, es razonable, sí, pero hay otra fe, hay otro concepto de fe. Es esa fe que llega de parte de Dios. Cuando Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 2, dice, por gracia sois salvos
¿por medio de qué? De la fe. Pero agrega, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Ah, la cosa cambia. Es la fe que me llega como una revelación gloriosa. Es lo que pasó con aquella mujer. Es lo que pasó con aquella mujer. Aquella mujer, cuando oye que el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, no se inmutó en nada, sino que simplemente le dijo, sí, es cierto eso, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, y lo que tú me puedes dar a mí, basta con una de esas migajas, basta y sobra, basta y sobra. Ahora, el otro caso que vamos a tomar está en San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. El señor ese tiene que haber ido de uniforme, sin duda, bien presentado. Se acercó y le dice, oiga bien lo que le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y ¿qué? Yo iré y le sanaré. ¿Cuántos de ustedes hubieran celebrado con bombos y platillos? ¡Ah! ¿Vas a ir? ¿Tú vas a ir a mi casa? ¡Qué bueno! Pero para sorpresa, no fue esa la reacción del centurión. El centurión, versículo 8, viene y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La gente se queda escuchando. Y el hombre razona la posición que ha tomado cuando dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Ah, con qué esas tenemos. Al oírlo Jesús se maravilló. Y le dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo había creído él? Su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo quiero que usted note una cosa que no dice allí, pero cuando uno lee en la forma en que está escrito, sugiere esto. No necesitaba Jesús estar presente ni hacer una oración para que el milagro se produjera. No. Ve y como creíste te sea hecho. El hombre volvió a ver el reloj, se fue para la casa. Cuando llega, lo reciben en la puerta. Está bueno, fulano, se levantó. Así. ¿Y como a qué hora?
Bueno, vamos a ponerle hora a nosotros. A la 1:30. A la 1:30. Pues sí. A la 1:30 fue que él me dijo: ve y como creíste te sea hecho. Hermano, debemos cultivar la fe. Una fe que maraville al Señor. ¿Usted cree que eso es nada más para poder escribir algo en los evangelios? No, Señor. La historia se repite. La historia se repite. Usted puede llegar a desarrollar o a recibir esta fe por el estudio de la palabra del Señor, por el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Cuánto necesitamos nosotros oír más y más de la palabra? Y entonces la fe va a desarrollar en nosotros. O cuánto necesitamos acercarnos y consagrarnos a Dios y meditar y reflexionar. Yo quiero que usted note una cosa. Una de estas especies de definición de fe es la que aparece en Hebreos capítulo 11. Allí lo que dice es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza. La certeza. No hay certeza cuando yo digo creo, ayuda a mi incredulidad. Esa no es certeza. Entonces allí no estaba ejerciendo la fe que viene como certeza. Estaba ejerciendo la fe conforme a lo que había oído, conforme a lo que había podido desarrollar. Nosotros, hermanos, podemos desarrollar una fe que en verdad mueva las montañas. Eso fue lo que dijo el Señor. Mucha gente ha podido desarrollar el otro nivel de fe. Eso es por gracia. Lo recibe de parte del Señor. Es certeza, es convicción, es seguridad. Esa fe es la que manifestó la mujer. Esa fe es la que manifestó el centurión. Es la fe que maravilló al Señor. No claudiquemos en nuestra fe. Hoy en día vivimos tiempos difíciles, tiempos de crisis de fe. Y hay gente perdiendo la fe. Hay gente que es más lo que duda que lo que cree. Hay gente que no recibe porque no espera recibir, no tiene fe. No se tire al piso revolcándose en desesperación por no tener la clase de fe mejor. Busque al Señor y clame a Él, porque el Señor no va a dejar defraudado a nadie. Y no claudique en la fe. Espere. Y si no recibe ahora, siga esperando. Siga confiando. Oh, qué acción de fe tremenda manifestó Habacuc cuando dijo: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aunque ninguna cosa él podía ver, dice: con todo yo me regocijaré en Jehová mi Señor. Y se regocijó en el Señor y vio la respuesta a la oración.
que él había traído. No desmaye, por favor, no desmaye. Son dos aspectos de fe diferentes. Alimentemos uno de ellos oyendo de la palabra y el otro de ellos en oración para recibir inspiración del Señor. Cuando el Señor da esa certeza. Yo les decía esta mañana en el primer culto que me bendice cuando pienso algunas cosas. Una de ellas, Noé. Usted sabe que lo que significa que Dios saque a una persona y que le diga, mira, construye un arca en el que van a poder salvarse los que entren allí, porque yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, el hombre le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Pero ¿qué pasa? Pasó 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años. ¿Cuánto hubiéramos aguantado nosotros? 25 años. 25 años esperando. Pasaron 50 años y eso no había cumplido. Pero no hay ninguna parte en donde diga que Noé dejó de construir el arca. Quizá no tuvo apoyo, no hubo participación de otros, pero él siguió. Sin duda alguna, Noé se volvió el hazmerreír del pueblo. Yo creo que había gente, pienso así, que había gente que llegaba a sentarse por allá cerca para estarlo viendo. Mira el viejo, qué viejo más loco ese. Qué viejo, míralo, mira ahí, trabajando como que si el diluvio iba a comenzar mañana. Y él allí seguía trabajando, seguía haciendo, seguía fabricando, seguía. Pasaron 70, 80, 100 años. Yo no sé cuántos de nosotros hubiéramos aguantado eso. Usted hubiera seguido después de 100 años. 120 años transcurrieron antes que una mañana, al levantarse, Dios le dijo: joven, llegó la hora. Vamos a poner unos animales allí porque la lluvia va a venir. Después de 120 años. Yo pienso cómo deben haberse muchos burlado de ellos. La fe nos sitúa en situaciones incómodas. Pero si vamos a lograr lo que queremos lograr y lo que podemos lograr, tenemos que tener fe y decir: yo creo en Dios. Y como alguien dice, cada martillazo que él daba equivalía a una declaración de fe. Cuando pegaban, ¡pum!, cuando daba un golpe allí con el martillo, se oía, y eso era: creo en Dios. Y siguió así hasta que vino el diluvio. Hermanos, somos una generación que vive por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No vacilemos en nuestra fe. En todo lo que sea, espérelo. Espérelo. Sea material, sea espiritual, sea familiar, sea personal, no importa. Sigamos. Vamos a estar de pie.
No vamos a irnos sin hacer una oración, ¿eh? La pregunta mía en esta hora es: ¿cuántos de ustedes tienen un desafío de fe en sus manos, en su hogar, en su familia? ¿Cuántos quieren dar un paso de fe en esta tarde y pasar aquí adelante para una oración? Muévase. Venga. Venga. Aquí tenemos una petición de oración que fue enviada con esta tarjeta. Mi hermana Abigail tiene una arteria tapada y tiene miedo a operarse. Está delicado, ¿eh? Pero el Señor... Una de las cosas que me conforta leer en la Biblia es que el Señor con frecuencia dice: no temas, no temas, no temas. No temas, yo estoy contigo. No temas. El Señor quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Yo no sé si usted tiene la fe que puede maravillar a Dios esta tarde. Ese es el desafío. Pero una cosa sí debe tener. Es una disposición de acrecentar la fe en la dimensión necesaria. Y si hay que hacer lo que hizo aquel papá que dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Láncele al Señor ese desafío. Creo, Dios, creo.